Vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 16. Vamos a estar leyendo capítulos 16 del 16 al 18. Si recordamos el contexto de este pasaje, nos viene a la mente la situación que le había tocado vivir a los discípulos cuando el Señor Jesús les preguntaba, creo que está en la pantalla, ¿no? Ah, no, porque veí que buscaban, pero ahí está bien entonces, búsquenlo tranquilos. Mateo 16 dije, ¿no? Cuando el Señor Jesús les preguntaba a los discípulos, ¿quiénes decían las personas que creían que era Él? Entonces, ¿qué contestaban? Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Y fíjense que había poco conocimiento de la situación, porque Juan el Bautista era prácticamente igual en edad que al Señor. Prácticamente nacieron juntos, había muy poca diferencia. Sin embargo, cuando preguntaron a algunos, le dijeron los discípulos, dicen que sos Juan el Bautista. Otros Elías, otros Jeremías, otros los profetas. Pero el Señor les dijo otra cosa. Ese pasaje que vamos a leer a continuación ilustra claramente lo que era el Señor y lo que es para nosotros también y lo que es realmente. Tanto Juan el Bautista como Elías, como los profetas en general se enfrentaron a los gobiernos corruptos, se enfrentaron a las adversidades, hicieron milagros. Y capaz que esa era la característica que veían que el Señor tenía en su persona y por eso quizás lo identificaran con Él. Pero vamos a leer qué dice la palabra con respecto a este texto. Mateo 16 del 16 al 18. Pedro, cuando contestó en nombre de todos, les dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Esta es una versión que escogí de la nueva de la NBI. La nueva versión internacional. Con este pasaje se han escrito libros, se han hecho especulaciones, se han hecho interpretaciones sobre qué quería decir el Señor con respecto a que sobre esta piedra iba a edificar su iglesia. Tú eres Pedro, le dijo. Entonces muchos interpretaban de que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Otros entendían que a través de la manifestación de Pedro, en cuanto a su fe, sobre esa fe era donde iba a edificar la iglesia. Pedro mismo dijo en 1 de Pedro 2, 4 y 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hago mención en particular al primer rengloncito. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿De quién hablaba Pedro, el apóstol, en esta ocasión? Hablaba de Jesús mismo, que él era la piedra fundamental sobre la cual se iba a construir la iglesia. Y todas las piedras que iban a ser construidas o agregadas para esa construcción eran cada uno de los discípulos, eran cada uno de los hijos de Dios que después se convirtieron y conocieron al Señor. Iba a ser cada uno de nosotros. El Señor seguramente cuando Pedro hizo esta aseveración, seguramente el Espíritu Santo le estaba mostrando la cara de cada uno de nosotros. Cuando el Señor le decía a Pedro que iba a edificar sobre esa piedra, pensando en la edificación de la iglesia, seguramente nos veía a nosotros también. No estaría diciendo, porque yo voy a edificar sobre vos, sobre este, sobre aquel, sobre él, y sobre Sabri, sobre Francisco, sobre Lela, Valeria, Gustavo, sobre todos, que son los que formamos este edificio. ¿Y saben qué es lo más importante? Que ese edificio está fundamentado
sobre el Señor Jesús. Cristo es nuestro fundamento, Él nos garantiza esa solidez. Siempre decimos que si tenemos que hacer una obra de edificación, aquellos que saben del tema saben que tiene que haber un buen sustento para que el edificio se mantenga sólido sobre esa base, ¿no es cierto? Y en aquel entonces había mucha distorsión de las enseñanzas reales y verdaderas. Incluso en la iglesia primitiva se enseñaban cuestiones que no tenían que ver con la verdad. Se enseñaba a volver al judaísmo, se enseñaba a través de doctrinas que tenían que ver más con el desarrollo intelectual y el andar filosofando, que antes que dejar que el corazón se llenara del Espíritu Santo y fuera transformado y bendecido por el Señor. Todas esas ideas nosotros quizás las cultivamos en nuestro corazón en algún momento. ¿Alguna vez anduvo por otra religión? ¿Alguna vez anduvo en otra doctrina, en alguna otra filosofía? ¿Cuántas veces, no es cierto? Y vemos la gente que va por el mundo atrás de tantas cosas que no tienen más que un poco de brillo momentáneo que después se apagan. Y si llevan a algún lugar no es precisamente hacia la luz de Dios, sino aún hacia la muerte. En el pasaje que termina el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, dice al final: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a tu nombre, Señor. Cualquiera que me oye esas palabras y las hace, le compararé. Acá tenemos que diferenciar bien y sacarle el jugo a la palabra. Porque uno dice, bueno, yo le entregué mi corazón al Señor, dije Cristo es mi Salvador, lo conozco y estoy siendo edificado en este edificio que el Señor está construyendo. Pero cuando vamos estrictamente al origen de la idea y de la palabra, nos dice que cualquiera que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Usted es prudente o es imprudente? Usted es prudente porque escucha la palabra de Dios y la hace hasta donde entendemos, salvo que haya alguno que no la haga. Pero si usted escucha la palabra de Dios y la hace, es un hombre prudente sobre el cual el Señor va a seguir edificando y va a formar parte como un ladrillito más dentro de ese edificio maravilloso que Él está preparando para nosotros. No, Señor, yo escucho tu palabra, yo leo la Biblia, yo todas las predicaciones no las pierdo ninguna. A la mañana pongo un video de qué sé yo, de John Piper. A la tarde pongo uno de Más Lucado, después pongo otro de Danilo Montero y termino a la noche con otro de Marcos Barriento. Genial, escuchaste un montón. Ahora, ¿cuánto pusimos por obra? Seguramente el Señor está deseoso de hablarnos, aunque sea una vez, pero que nosotros cuando escuchemos esa palabra podamos ponerla por obra, porque esta es la manera en la cual nos aseguramos que la obra de Dios se está haciendo en nosotros y que Él puede contar con cada uno de nosotros para que forme parte de ese edificio maravilloso. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Se acuerdan cuando se construyó el templo de Salomón? Lo habremos leído seguramente muchas veces en la Biblia, ¿verdad? En Primera de Reyes 6:7 dice: cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. El trabajo era hecho por el hombre fuera del templo. Así obra Dios en nosotros. Así obra Dios con nosotros. Señor, yo vengo a tu casa, vengo a levantar mis manos y a decir que te amo y a sentir tu presencia y a dejar que tú invadas mi corazón con tu Espíritu Santo. Cuando el templo de Salomón se estaba construyendo, Dios estaba pensando en un lugar dedicado para la adoración, dedicado para la comunión entre el hombre y Él.
Por lo tanto, todo lo que generara desorden, construcción, suciedad, polvo, etcétera, se hacía afuera. Y las piedras que iban a formar parte del cimiento, muchas de ellas, eran cortadas específicamente afuera. ¿Pero quién las cortaba? ¿Dios con un rayo que caía del cielo? ¿O lo cortaban los obreros? Esto nos enseña que el Señor con cada uno de nosotros no solamente va a obrar en el día que estemos pasando por la puerta de Chiclana 2940 hacia adentro, como hicimos hoy, sino que todo el trabajo en el cual va a quitar lo que nos sirve de cada uno de nosotros, seguramente lo va a estar haciendo afuera. Y nos va a dar las herramientas para hacer la obra completa. Y nos va a enseñar a manejar el martillo, el hacha, el cincel. Yo soy horrible para la albañilería, no me gusta. Y yo veo los albañiles que agarran ¿vieron cómo es la cuchara y el balde de cemento? Y dicen así, pa, 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 pa. Son magos, no son albañiles, es magia eso para mí. Yo hago así, pa, pa, y me vuelve para acá. Y hago otra vez, no puede ser, si este lo hace yo también. Y hago, toc, pa, otra vez más, sí, agarro una espátula y le paso con la espátula. Un espanto. Aparte no me gusta, debe ser por eso también, ¿no? El Señor todo el trabajo le pidió a los obreros que lo hicieran afuera. Y el Señor todo el trabajo que hace en nosotros nos lo pide, que lo hagamos nosotros afuera. ¿Y cómo? Cuando viene alguna situación en la que tiene que poner a Dios en primer lugar por sobre algo que lo está estorbando psicológicamente, espiritualmente, y lo perturba y lo angustia y lo atormenta y lo preocupa, ¿no tiene que crecer en paciencia y dejar que la fe crezca? ¿Y no tiene que hacerlo usted eso? ¿Y no lo tiene que hacer afuera? ¿No lo tiene que hacer en el trabajo, en el colegio, en la casa, donde sea? Y el Señor nos dio las herramientas, porque nosotros somos los que escuchamos y ponemos por obra. ¿Y dónde están las herramientas? Están en la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios nos dice cómo tiene que ser la respuesta a cada una de las situaciones que vienen a nuestra vida, entendemos que es el Señor que nos puso en la mano ese martillo, esa hacha, ese cincel, esa lustradora, vaya a hacer lo que necesita hacer con cada uno, para que podamos todos juntos seguir siendo edificados en su casa. Y nosotros podemos hacer esto, ¿no? Ay, Señor, ¿sabés lo que me sacaste? ¿Cómo me gustaba? No, Dios. Y esto que hiciste, mira esta piedra, qué linda que era. Con Mabel, cuando vamos de vacaciones, ella no junta piedras, junta caracolitos. No sé para qué, porque después están ahí en una bolsa que un día, después de 17 años, lo encuentro. Y vieron que era en la cuarentena, uno encontró cosas era la frase más dicha en la cuarentena, ¿no es cierto? Al principio. ¿Qué le decía uno al otro? Lo que más se dijo en cada cosa. ¡Uy, mira lo que encontré! Y así nos pasaba también con los caracolitos, las piedras que traíamos. Y a veces el Señor está haciendo la obra con nosotros y el Señor está trabajando con las piedras que somos nosotros y probablemente, como aquellos que trabajaban las piedras en el templo, habrán visto pedazos de mármoles y piedras maravillosas que se perdía gran parte de ese material y les habría dado lástima. Sin embargo, el Señor quería que se enfocaran preferentemente y obligatoriamente en el trozo de piedra perfecto que tenía que fabricar el trabajador para que cuando lo colocara calzara justo de la manera que el Señor se lo había propuesto. ¿Usted quiere tener la forma exacta que Dios quiere que tenga? ¿Usted quiere tener ese perfil perfecto para entrar perfectamente en el edificio? Bueno, mientras esté en ese edificio, probablemente la obra el Señor la tenga que hacer afuera también, porque necesita quizás quitar algo de nosotros. Pero no podemos perder el tiempo mirando en lo que se perdió, mirando en lo que se quedó afuera, mirando en los costaditos. Mirá, yo acá tenía un pedazo de mármol, ¿sabés qué lindo que era? Tenía un cosito blanco con luces negras y vos lo mirabas así en el sol y decís, no, te lo sacó Dios, te lo sacó Dios. Fíjate lo que te quedó, qué maravilloso que está quedando eso. Que Dios nos ayude, que no pongamos los ojos en aquello que perdemos, sino en aquello que ganamos.
Yo siempre hablo de deporte porque me encanta y qué sé yo. Yo nunca vi un equipo que entre al vestuario después de haber ganado 6-1 y que todos estén tristes porque le hicieron un gol. ¿A vos te pasó, Francisco, con Huracán alguna vez? No, nos ponemos contentos de los 6 goles que hicimos nosotros. ¿Qué me importa? Me hicieron uno, bueno. Que Dios nos ayude a poner la vista más allá. Porque saben que el templo que estaban edificando con tanto cuidado, con tanto esmero, trabajando afuera para que adentro no hubiera barullo ni suciedad, ese templo, en el año 900 y pico antes de Cristo, vino un faraón egipcio y lo saqueó. Y cientos de años después vino Nabucodonosor y otra vez lo vació y lo destruyó. Hubo que construir otro templo. Era el que estaban viendo los discípulos, el templo de Herodes, que estaba en el centro de la escena. Y saben que en el año 70, ¿recuerdan que el Señor dijo que no va a quedar piedra sobre piedra? Y lo decía literalmente, además del significado espiritual que tenía esa frase, lo decía concretamente y particularmente sobre ese edificio que estaban viendo, que era el templo de Herodes. No quedó nada, porque vino Tito en el año 70, un emperador romano, y lo destruyó también. Tanto esmero, tanto trabajo, tanto lujo. ¿Por qué permitiste eso, Señor? Porque ahora está haciendo algo mucho mejor. Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Porque ahora está haciendo algo mucho mejor. El templo de Salomón fue destruido, el templo de Jerusalén fue destruido, el templo de Dios, hoy que es la iglesia, está siendo edificado día tras día con cada uno de estos ladrillitos que somos cada uno de nosotros. Y alguno podrá decirme, yo más que el ladrillo soy un cacho de piedra que por más que me martillen no me pueden romper. Y así yo me siento muchas veces. Pero que el Señor nos ayude a disfrutar de todo lo que ganamos, de todo lo que el Señor nos da, porque esto que nos da no va a terminar nunca. Este edificio que Él está construyendo no es como el edificio que fue destruido por el faraón ni por el rey de Babilonia. Va a ser un edificio eterno, que va a padecer y va a pasar, porque uno ve la iglesia, la historia de la iglesia a lo largo de los años y ve que al principio nomás ya había detractores y había persecuciones y había muerte. ¿Y cuántas cosas pasaron en estos 21 siglos por la iglesia? Y hoy la lucha quizás no sea contra un loco que quiere hacer un templo para que todos le rindan oración como... No oración, adoración, como lo quería hacer Nerón, por ejemplo. Hoy tenemos otros ataques, ¿no? Que son espirituales, que tienen que ver con las falsas doctrinas, con las cuestiones inmorales que se ven en el mundo, o vaya a saber lo que cada uno esté pensando en este momento, pero que tenemos que también luchar contra eso. Pero todo eso es menor y es nada, porque la iglesia, aunque parezca que cada vez la gente busca otras alternativas, antes que venir a Dios, el Señor está preparando este edificio para que llegue a la eternidad y que nunca más tengamos que separarnos por nada. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gloria a tu nombre, Divino Rey, aleluya. Gracias, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Ese edificio maravilloso somos cada uno de nosotros. Yo vine a la iglesia el 30 de marzo de 1980. Este 30 de marzo se cumplieron 40 años. ¿Saben cuántas veces el Señor vi que agarraba el martillito y el cincel y la chita? ¿No? ¡Ay, qué espanto! Era como cuando uno estaba enfermo y veía a la mamá pasar con el tarro de jarabe, con el frasco de jarabe. ¡Ay, qué porquería! Y si era un jarabe para la tos, uno hacía fuerza para no toser más, a ver si todavía no se lo daban. Pero no, se lo daban porque había que dárselo cada 6 horas. Y a veces nos sentimos así y nos angustiamos. Pero que el Señor nos ayude a poner los ojos en Él para disfrutar, por sobre todas las cosas, de las bendiciones que Él tiene para nosotros, las que nos dio y las que nos va a dar de aquí hasta la eternidad. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer en este edificio que tú estás construyendo. Vamos a estar de pie y decirle al Señor que queremos seguir en este lugar,
que queremos seguir siendo edificados, que queremos seguir siendo aquellos que oyen su palabra y la guardan, porque son aquellos que van a ser perseverados hasta el final y que por toda la eternidad van a estar unidos al Señor, dándole gracias por tantas bendiciones tan grandes, por tantos arreglos tan maravillosos que has venido a nuestra vida y por tantas bendiciones recibidas. Señor, ayúdanos a conocerte cada día más y a permitir que cada día más tú sigas obrando en cada uno de nosotros para que seamos de bendición para nosotros mismos, pero también para los demás. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Salvador. Aleluya. Gloria a tu nombre, divino Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Salvador.